El Lamborghini morado se estrelló contra la barrera de la M30 de Madrid a las 23:47 de aquella noche de noviembre, transformándose en un amasijo de metal humeante. Carlos Mendoza, mecánico de 28 años cubierto de grasa tras 12 horas de trabajo, fue el primero en detenerse en la escena del accidente. Dentro del habitáculo retorcido, Victoria Montalbán, heredera multimillonaria de 24 años, perdía sangre por una herida profunda en la cabeza mientras su vestido de Balenciaga de 10.000 euros se teñía de rojo carmesí. Sin dudarlo, Carlos la extrajo de entre los hierros en llamas con las manos desnudas, quemándose gravemente. Y cuando se dio cuenta de que la ambulancia estaba bloqueada a kilómetros de distancia, hizo lo impensable. La tomó en brazos y corrió 3 kilómetros hasta el hospital más cercano, las piernas ardiendo y los pulmones explotando. Los médicos del Hospital La Paz confirmaron que 5 minutos más y habría muerto desangrada. Pero el verdadero golpe llegó 2 semanas después, cuando los periódicos descubrieron la verdad impactante. Carlos era el hombre que Victoria había humillado públicamente 6 meses antes, cuando él, el simple mecánico, se había atrevido a pedirle una cita. Y mientras ella yacía en coma, él había hecho algo aún más increíble. Había gastado todos los ahorros de su vida, 30.000 euros, para pagar las medicinas vitales que el seguro de la familia no cubría. La M30 de Madrid era una serpiente de asfalto mojado aquella maldita noche de noviembre. Carlos Mendoza conducía su Seat Ibiza del 2005 hacia casa, el cuerpo exhausto tras otro turno demoledor en el taller Hermanos García de Carabanchel. 28 años de fatiga estaban grabados en su rostro joven pero marcado, las manos permanentemente manchadas por la grasa de los motores pese a los lavados obsesivos, la espalda encorvada por las horas pasadas bajo los coches de los ricos. 1.500 euros al mes de salario, un piso compartido en Vallecas y un sueño recurrente de abrir un taller propio que permanecía siempre como una fantasía inalcanzable. El rugido ensordecedor del Lamborghini Huracán morado lo adelantó como un misil a las 23:45, cortando el aire con arrogancia mecánica. Carlos reconoció inmediatamente el vehículo por la matrícula personalizada UM001. Pertenecía a Victoria Montalbán, la heredera del imperio hotelero valorado en 3.000 millones de euros. La conocía demasiado bien, y el recuerdo aún quemaba como sal en una herida abierta. 6 meses antes, en el Gran Premio de España en Barcelona, el destino los había cruzado de forma cruel. Carlos había sido contratado como mecánico de emergencia para el equipo privado de los Montalbán. Cuando su Ferrari tuvo un problema de motor que nadie podía resolver, él lo había reparado en tiempo récord con una solución genial que salvó la carrera. Victoria, impresionada por su competencia y quizás atraída por la forma apasionada con que hablaba de motores citando a Machado, se había quedado conversando con él. Embriagado de adrenalina y del perfume caro de ella, Carlos había cometido el error fatal. Le había pedido salir a cenar. El silencio que siguió pareció eterno, cristalizado en el aire como hielo. Luego Victoria había reído, una risa cristalina y cortante que había atraído la atención de todo el paddock. Había llamado a sus amigos de la alta sociedad, señalando a Carlos como si fuera un fenómeno de circo, proclamando en voz alta lo absurdo de que un mecánico sucio pensara que podía cortejarla. La humillación había sido total, filmada por decenas de móviles y viralizada en redes sociales con el hashtag Cruel, Eins el mecánico que soñaba. Pero aquella noche en la M30 empapada, cuando Carlos vio el Lamborghini morado derrapar violentamente, golpear la barrera y dar 3 vueltas de campana en una danza mortal de metal y chispas, todo rencor se evaporó. El instinto humano prevaleció sobre el orgullo herido. Frenó en seco su Seat dejando marcas negras en el asfalto y corrió hacia los restos humeantes. El coche de lujo estaba reducido a un amasijo de chapas retorcidas, el motor trasero vomitaba llamas naranjas, el olor acre de gasolina saturaba el aire, prometiendo una explosión inminente. A través del parabrisas destrozado, vio a Victoria inconsciente, atrapada en el habitáculo deformado, la sangre fluyendo copiosamente de una herida en la sien, manchando el vestido rojo de Balenciaga en una macabra armonía cromática. Las puertas estaban bloqueadas por la deformación del chasis. Sin pensar en las consecuencias,
Carlos rompió la ventanilla lateral con el codo, ignorando el dolor lacerante del cristal que le desgarraba la piel. Las llamas estaban lamiendo el habitáculo. El calor insoportable derretía el plástico del salpicadero. Con fuerza sobrehumana alimentada por la adrenalina, arrancó el cinturón de seguridad y sacó a Victoria, sus manos desnudas agarrando partes metálicas incandescentes, la piel chisporroteando y quemándose, pero él no sentía nada, excepto la urgencia primordial de salvarle la vida. La arrastró lejos del coche, justo en el instante en que el depósito explotaba en una bola de fuego que iluminó la noche madrileña como un segundo sol. Victoria yacía inmóvil sobre el asfalto mojado, no respiraba. Carlos comenzó inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, sus manos quemadas bombeando ese corazón que pertenecía a otro mundo social, soplando aire en los pulmones de quien lo había destruido públicamente. Después de 30 interminables compresiones torácicas, Victoria tosió violentamente, escupiendo sangre pero milagrosamente viva. El móvil de Carlos estaba muerto por el impacto con el agua. Ningún coche se detenía en la noche, y cuando finalmente consiguió contactar con emergencias usando el teléfono medio fundido de Victoria, descubrió que la ambulancia estaba bloqueada a 10 kilómetros por un accidente múltiple. El Hospital La Paz estaba a 3 kilómetros de distancia. Carlos miró a Victoria, que perdía el conocimiento de nuevo, la palidez mortal extendiéndose por su rostro antes perfecto, y tomó la decisión más loca de su vida. La levantó en brazos como una novia y comenzó a correr en la noche. 3 kilómetros infinitos, con 50 kilos de peso muerto. Cada paso una agonía para las piernas que ardían de ácido láctico, los pulmones que parecían a punto de explotar, las quemaduras en las manos que gritaban dolor con cada movimiento. Corría y le hablaba para mantenerla consciente, contándole absurdamente sobre su taller soñado, sobre cómo restauraría cada coche clásico de España, sobre cómo su rechazo cruel no había matado sus sueños de todos modos. Cuando finalmente irrumpieron en urgencias del Hospital La Paz, Carlos parecía una aparición del infierno, cubierto de sangre suya y de ella, hollín negro en el rostro, las manos reducidas a carne viva, los ojos de un loco. Se desplomó en el vestíbulo solo después de haber entregado a Victoria gritando su nombre para que recibiera atención inmediata. Mientras perdía la conciencia, escuchó claramente a un médico exclamar que 5 minutos más y la chica habría muerto por hemorragia interna. Carlos despertó en una cama de hospital, con las manos completamente vendadas como guantes de boxeo y el cuerpo protestando ante cada mínimo movimiento. Una enfermera de aspecto maternal le explicó pacientemente que había sufrido quemaduras de 2º grado en ambas manos, múltiples laceraciones por cristal, 2 costillas fisuradas por el esfuerzo de la carrera con el peso y un principio de neumonía por esfuerzo. Pero estaba vivo, y milagrosamente la señorita Montalbán también lo estaba, aunque en coma inducido, para reducir el edema cerebral. Nadie de la familia Montalbán vino a agradecerle en los primeros días. Lo habían identificado fácilmente por las cámaras de la M30. Sabían perfectamente quién era, el mecánico presuntuoso de la historia viral de 6 meses antes. Carlos no esperaba gratitud ni recompensas. Había actuado por instinto humano, no para obtener algo a cambio. El tercer día, sin embargo, ocurrió algo que trastornó todas las expectativas. El jefe de neurocirugía entró en su habitación con expresión grave. Victoria necesitaba urgentemente un fármaco experimental estadounidense para prevenir daños cerebrales permanentes. El coste era de 30.000 euros y por absurdos tecnicismos burocráticos relacionados con el hecho de que conducía con una tasa de alcoholemia por encima del límite, el seguro de los Montalbán rechazaba la cobertura. La familia estaba temporalmente en el extranjero e ilocalizable, los fondos bloqueados por inspecciones fiscales. Los abogados decían que necesitaban semanas para desbloquear la situación. Carlos escuchó incrédulo. La familia Montalbán poseía miles de millones y sin embargo no podían acceder a 30.000 euros para salvar la vida de su hija. El jefe de neurocirugía se encogió de hombros con resignación burocrática. El padre estaba en Dubái por negocios, las cuentas corporativas bajo embargo por una investigación, una tormenta perfecta de circunstancias desafortunadas. Si no administraban el fármaco en 24 horas,
Victoria arriesgaba daños neurológicos irreversibles. Carlos tenía exactamente 32.000 euros en el banco. Cada céntimo sudado y ahorrado en 10 años de trabajo demoledor, cada renuncia, cada sacrificio para el sueño del taller propio. Miró a través del cristal de la UCI donde Victoria yacía rodeada de máquinas, vulnerable e indefensa en su belleza rota, y tomó la decisión que cambiaría todo. Firmó el cheque con las manos vendadas que apenas podían sostener el bolígrafo. La enfermera que presenció la escena lo miró como si estuviera completamente loco, recordándole que probablemente nunca vería ese dinero de vuelta. Carlos asintió en silencio. No importaba el dinero. Había llevado a Victoria viva hasta el hospital. No podía permitir que la burocracia la matara ahora. Durante una semana entera, Carlos permaneció en el hospital, no tanto por sus propias heridas que sanaban lentamente, sino por una compulsión incomprensible de velar por Victoria. Se sentaba durante horas fuera de la UCI, leyendo en voz alta con la esperanza de que pudiera oírlo a través del coma. Alternaba a Machado con manuales de mecánica en una mezcla surrealista que hacía sonreír a las enfermeras. Caminante no hay camino, seguido de disertaciones sobre el par motor, Lorca mezclándose con las especificaciones técnicas de los motores V12. El octavo día, mientras leía precisamente La tierra de Álvar González, por enésima vez, notó movimiento a través del cristal. Los párpados de Victoria temblaron, luego se abrieron lentamente. Los médicos corrieron inmediatamente. Él fue alejado, pero antes de irse sus ojos se cruzaron a través del cristal. No había reconocimiento en esa mirada confusa, solo desorientación y miedo. 2 días después, cuando Victoria fue estabilizada y trasladada a una suite privada, Carlos decidió que era hora de marcharse. Había hecho lo que debía hacer. Ahora era el momento de volver a su vida normal. Pero mientras recogía sus pocas cosas, una enfermera lo interceptó con urgencia, diciendo que la señorita Montalbán insistía en verlo. Victoria estaba sentada en la cama, pálida como un fantasma pero viva, el largo cabello negro esparcido sobre la almohada blanca como un halo oscuro. Cuando Carlos entró, lo estudió intensamente como si lo viera por primera vez en su vida. La conversación que siguió fue telegráfica, pero devastadora. Ella sabía todo: el rescate, la carrera de 3 kilómetros, las manos quemadas y sobre todo los 30.000 euros de los medicamentos. Quería saber por qué. ¿Por qué la había salvado después de la humillación pública de 6 meses antes? Carlos respondió con simplicidad desarmante que era lo correcto, que nadie merecía morir, ni siquiera una chica mimada y cruel. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Victoria estalló en lágrimas convulsas, sollozos que sacudían su cuerpo frágil mientras pedía perdón a través del llanto. Confesó temblando que lo había humillado precisamente porque se había sentido atraída por él aquella noche en Barcelona, aterrorizada por la idea de sentir algo genuino por alguien del mundo de abajo. Había atacado primero para destruir lo que percibía como una amenaza a su mundo dorado y vacío. Carlos escuchó en silencio. Luego le dijo algo que su madre siempre le repetía: el rencor es un veneno que bebes esperando que muera el otro. Él tenía sueños demasiado grandes para envenenarse con el odio, y con esa simple verdad salió de la habitación y del hospital, volviendo a su vida de siempre. 2 semanas después del accidente, un escándalo mediático sacudió España. Una enfermera había revelado a El País la increíble verdad. El mecánico, públicamente humillado por la millonaria 6 meses antes, la había salvado corriendo 3 kilómetros con ella en brazos y pagando 30.000 euros de su bolsillo para las medicinas. La explosión en redes sociales fue inmediata. Carlos Héroe se convirtió en trending mundial, mientras el vídeo de la humillación se reposteaba millones de veces con narrativas completamente invertidas. Carlos se atrincheró en el taller, rechazando toda entrevista. Victoria, aún en el hospital, hizo investigar el pasado de Carlos, descubriendo una vida de sacrificios inimaginables. Huérfano, criado por su abuela en Vallecas, autodidacta en ingeniería, donaba 300 euros al mes al orfanato, donde había estado de niño pese a ganar solo 1.500. El hombre que la había salvado era un santo al que ella había pisoteado. Conmocionada,
Llamó a su padre en Dubái proponiendo no un simple reembolso, sino algo más profundo: contratar a Carlos en Hoteles Montalbán por sus patentes innovadoras que había descubierto eran geniales. En la oficina del piso 30 de la Torre Montalbán, Alejandro propuso a Carlos un puesto de ingeniero a 50.000 euros al año para desarrollar sus patentes. Carlos rechazó secamente, reconociendo la caridad disfrazada. El respeto apareció en los ojos del magnate ante tanta integridad. Alejandro reveló entonces que Victoria había decidido donar su fondo fiduciario de 50 millones para crear la Fundación Mendoza, dedicada a jóvenes inventores sin recursos, con Carlos como director. No era caridad, sino justicia social para cientos de chicos como él, con ideas geniales pero cero oportunidades. Al salir, Carlos chocó con Victoria en el pasillo. Aún frágil pero determinada, le pidió que le enseñara todo: mecánica, vida real, cómo permanecer humano en la dificultad. Era su desesperado intento de volverse digna del sacrificio que él había hecho. Los 3 meses que siguieron fueron los más surrealistas en la vida de ambos. Cada sábado, Victoria Montalbán, la exprincesa de Madrid, llegaba puntual al taller Hermanos García, vistiendo vaqueros comprados en el mercadillo y camisetas de 5 euros. Al principio era un desastre cómico. No distinguía una llave inglesa de un destornillador. Se rompía las uñas de 300 euros en el primer tornillo. Terminaba cada vez cubierta de grasa, pareciendo un panda mecánico. Los otros mecánicos la miraban inicialmente con hostilidad y sospecha. Era la princesita jugando a ser pobre, otro capricho de una mimada aburrida. Pero Victoria perseveró con una determinación que asombró a todos. 8 horas cada sábado inclinada sobre los motores, las manos cubriéndose de callos, la espalda dolorida, pero nunca una queja. Carlos le enseñaba con paciencia infinita, corrigiendo sin humillar, mostrando la poesía oculta en cada pistón y válvula. Pero la educación no se limitaba al taller. Los sábados por la noche los pasaban en el piso compartido de Carlos en Vallecas, un agujero de 40 metros cuadrados con el yeso cayéndose y los radiadores funcionando a medias. Victoria aprendió a cocinar tortilla de patatas en un hornillo medio roto, a hacer la compra en el día contando cada céntimo, a vivir sin aire acondicionado en verano cuando el piso se convertía en un horno. La transformación era profunda, visceral. Victoria comenzó a ver personas donde antes veía solo funciones. La cajera del supermercado se convirtió en Carmen, madre de 3 hijos con marido en paro desde hacía 2 años. El camarero se convirtió en José, que estudiaba derecho por las noches soñando con ser juez. El mendigo de la esquina se convirtió en Francisco, ex ingeniero destruido por la depresión tras un despido. Paralelamente, la Fundación Mendoza cobró vida. Carlos había aceptado dirigirla, pero a su manera. Nada de desperdicios en oficinas lujosas, todo invertido en los proyectos. Transformaron una nave abandonada en las afueras de Madrid en un taller laboratorio incubadora, donde los chicos podían desarrollar sus ideas. En 2 meses financiaron 20 proyectos revolucionarios, desde el sistema de purificación de agua low cost, inventado por un chico de Sevilla, al método de reciclaje de plástico, ideado por una chica de Barcelona. Victoria trabajaba en la fundación sin salario, gestionando la burocracia y los aspectos legales con la competencia adquirida en ESADE. Trabajaban codo con codo 12 horas al día, él enseñando mecánica práctica a los chicos, ella enseñando cómo transformar una idea en negocio. Era una colaboración improbable que funcionaba milagrosamente. Una noche, después de un día particularmente intenso en la fundación, mientras limpiaban juntos el taller ya desierto, ocurrió lo inevitable. Victoria confesó haberse enamorado de él, no del héroe que la había salvado, no del santo que todos veían, sino de Carlos Mendoza, que maldecía en madrileño cuando un tornillo no se aflojaba, que leía a Machado en el descanso, que daba todo a los demás quedándose nada para sí. Carlos permaneció en silencio una eternidad, luego se acercó lentamente. Sus manos, aún marcadas por las cicatrices de las quemaduras, enmarcaron delicadamente el rostro de ella. Confesó que contra toda lógica, contra todo rencor, se había enamorado también.
de Victoria, que había pasado de niña insoportable a mujer extraordinaria en 3 meses, que se ensuciaba las manos sonriendo, que había renunciado a todo para convertirse en alguien real. El beso que siguió sabía a grasa de motor y posibilidades imposibles, a mundos que chocaban y se fundían, a redención a través del amor. Un año exacto después del accidente que lo había cambiado todo, el taller Mendoza Partners inauguraba su sede principal en el corazón productivo de Madrid. Ya no era solo un sueño, sino una realidad de 3.000 metros cuadrados, donde la innovación mecánica se casaba con la responsabilidad social. Carlos era el director general, aunque detestaba el título y prefería seguir ensuciándose las manos cada santo día. Victoria había escandalizado a todo el Madrid, de bien renunciando públicamente a su herencia multimillonaria, conservando solo lo necesario para una vida digna e invirtiendo todo lo demás en proyectos sociales. Había alquilado un piso normal cerca del taller, trabajaba como directora operativa de la fundación por un salario estándar, y sin embargo irradiaba una felicidad que en sus años dorados nunca había poseído. La boda se celebró precisamente en el taller Hermanos García, donde todo había comenzado. El viejo García lloró como un niño viendo a su mejor mecánico casarse con la exprincesa de Madrid, que ahora cambiaba el aceite con la misma naturalidad con que antes firmaba cheques de 6 cifras. Los invitados eran una mezcla imposible de mundos, mecánicos con trajes prestados, sentados junto a los pocos amigos de la alta sociedad que habían aceptado la metamorfosis de Victoria. Alejandro Montalbán fue el padrino de Carlos, gesto que sacudió el mundo empresarial español. En su discurso, admitió haber pasado la vida juzgando a los hombres por el saldo bancario, pero Carlos le había enseñado que el verdadero valor se mide en coraje, honestidad y capacidad de perdonar. Era el hombre que su hija merecía y el único yerno que habría deseado jamás. Pero la verdadera revolución era la Fundación Mendoza, convertida en modelo nacional y luego europeo. En un año había apoyado a 200 jóvenes inventores, creado 50 startups, generado 300 empleos directos. El gobierno español había propuesto replicar el modelo en cada comunidad autónoma. Carlos y Victoria recorrían el país, él enseñando innovación mecánica, ella emprendimiento social, transformando vidas allá donde iban. Aquella mañana de noviembre, exactamente un año después del choque en la M30, Carlos y Victoria observaban a los chicos del nuevo programa trabajando en los laboratorios. Estaba Fátima, refugiada siria, que perfeccionaba un sistema de irrigación de bajo coste que salvaría cosechas en África. Estaba Antonio de Sevilla con su prototipo de motor de hidrógeno económico. Estaba Isabel de Barcelona, que había revolucionado el reciclaje de baterías de litio. Carlos abrazó a Victoria por detrás mientras miraban a esa nueva generación de innovadores trabajando. Recordó las palabras de su abuela: Dios escribe recto con renglones torcidos. El accidente, la humillación, cada momento de dolor había llevado a esto. Cientos de vidas cambiadas, un amor imposible hecho realidad, un mundo ligeramente mejor. Victoria se giró entre sus brazos y le reveló que estaba embarazada. El ruido de una llave inglesa cayendo de las manos paralizadas de Carlos hizo que todos los chicos se volvieran, viendo a su mentor pálido como un fantasma y a Victoria riéndose de su reacción. La levantó del suelo haciéndola girar mientras los chicos aplaudían, sin entender pero contagiados por la alegría pura del momento. 9 meses después, en la misma habitación de hospital, donde Victoria había despertado del coma, nació Sofía Mendoza. Alejandro Montalbán lloró sosteniendo a la nietecita en brazos, susurrando que su madre había encontrado al hombre adecuado, uno que la había salvado de todas las formas posibles. El taller Mendoza Partners instaló una placa en la entrada principal: Aquí no reparamos solo motores, reparamos sueños. Fundado por Carlos Mendoza, mecánico, y Victoria Montalbán Mendoza, exmillonaria, hoy simplemente humana. 5 años después, cuando la pequeña Sofía preguntó por qué papá tenía las manos llenas de cicatrices, Carlos y Victoria se miraron sonriendo. Le contaron una historia que parecía un cuento de hadas. Un mecánico pobre
que salvó a una princesa mimada de sí misma, y al hacerlo, se salvaron ambos. Una historia donde el héroe no llevaba armadura brillante, sino un mono manchado de grasa, donde el dragón a vencer no era una bestia, sino el prejuicio social, donde el tesoro final no era oro, sino la capacidad de ver la humanidad más allá de las clases sociales. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, iluminando el taller donde cientos de chicos construían el futuro un tornillo a la vez, Carlos pensó que su abuela tenía razón. Dios escribe realmente recto con renglones torcidos. Y a veces, de un choque en la M30, puede nacer una vida que vale realmente la pena vivir. Una vida donde un mecánico y una millonaria demuestran que el amor verdadero no conoce cuentas bancarias, solo corazones que laten al unísono. Pon me gusta si crees en las segundas oportunidades. Comenta con el momento que más te impactó. Comparte para celebrar a quienes eligen el bien, incluso cuando han sido heridos. Suscríbete para más historias de redención y renacimiento, porque a veces el héroe no es quien esperas, es solo un mecánico cansado en el camino correcto, en el momento justo.